me dio soledad. Y esa carta desgraciada de mi amada, y esa carta desgraciada, puño y letra de mi amada. Y eso. En mi oscuridad que voy a romper la carta que ayer me dio soledad. En mi oscuridad que voy a romper la carta que ayer me dio soledad. Y esa carta desgraciada, puño y letra de mi amada. Estamos de vuelta con ustedes, con buena música, que también somos música en Latina Contigo. Y bueno, ahí ponía nuestro director un tema de Alí Primera, aunque no era el concierto, porque hay pocas imágenes de concierto de Alí Primera en vivo. Aquí teníamos una en el Festival de Don Pío Alvarado, una que hizo en Nicaragua, una que hizo en la Universidad Central de Venezuela, porque un día como hoy, en 1941, nace en Coro el cantautor Alí Primera, y hay distintas jornadas que se van a hacer para reconocer ese canto que dejó Alí Primera, el canto social, el canto necesario, el canto de la patria, como se le dice a las propuestas que hizo de protesta, música de protesta a nuestro Alí Primera, que nace en Coro un día como hoy en 1941, según la efeméride. Por eso teníamos ahí buena música de nuestro cantautor Alí Primera. También hay, bueno, aquí unas fechas importantes que compartir con ustedes. Hoy es el Día Internacional del Arroz, hoy es el día de Halloween también. Ya hablábamos un poco de Halloween al principio y de la importancia que tiene el arroz en la dieta, en los alimentos. Día Internacional del Arroz, día de Halloween. Un día como hoy también se desarrolla el combate de Chile con triunfo patriota. También nace en Ciudad Bolívar el escritor Juan Francisco Reyes Baena en 1909. Perdón, en 1909, en 1931 nace el actor cubano-venezolano Jorge Félix, nace en Coro el cantautor Alí Primera. También en 1942 se desarrolla el primer partido entre los eternos rivales del béisbol venezolano, Caracas y Magallanes. Por cierto, ayer ganó Magallanes también en la jornada del béisbol profesional venezolano. En 1942 nace en Caracas María de las Casas. En 1957 nace en Barquisimeto el actor Daniel Rodríguez. En 1958 se celebra el Pacto de Putofío, el acuerdo político entre los partidos de Acción Democrática, COPE y URD. En 1960 el Castillo de Araya, en el estado Sucre, es declarado Monumento Histórico Nacional. En 1962 se funda el equipo Tiburones de La Guaira. En 1969 se inaugura el Hotel Caracas Hilton, hoy Hotel Alba Caracas. En 1984 debuta en la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela Omar Vizquel. Y en el 2003 debuta en la Liga del Béisbol Profesional de Venezuela Félix Hernández. En el 2011 se estima, según la ONU, que la población mundial sobrepasó los 7.000 millones de habitantes. También en el 2018 muere en Caracas el político y editor Teodoro Pekov. Y en el 2020 muere el narrador deportivo Leonardo Rodríguez. Muere también el investigador y politólogo Juan Carlos Rey. Algunas de las fechas importantes en nuestra efeméride. Hoy es el día de Halloween, Día Mundial de la Ciudad, Día Mundial del Arroz y Día Internacional del Arroz. En la efeméride, por eso teníamos ahí el tema de Alí Primera iniciando y también de Gualberto Ibarreto, con buena música que también somos en Latina Contigo. Vamos a dar cabida a la entrevista. Nos acompaña hoy en la entrevista una doctora, Elsie Álvarez, que es foniatra, para hablarnos de algunos de los padecimientos en el área de foniatría, y vamos a conversar con ella para conocer un poco sobre esta especialidad. Antes de iniciar la entrevista vamos a cumplir con nuestros anunciantes para cumplir con la publicidad y luego damos cabida a la entrevista. Quiero hablarle a la gente de Suspensiones Balcanes. Si usted anda buscando algún repuesto para el tren delantero de su vehículo, amortiguadores, suspensiones, espirales, ballestas, punta de trípode, eje, trípode, cualquier tipo de repuesto que tenemos allí para los trenes delanteros, están todo tipo de repuestos. Ahí están todas las marcas, Monroe, Gabriel, Rancho Monroe, la que usted busque. Usted puede obtenerla allí con la mejor atención, la garantía y los mejores precios que le vamos a dar en Balcania. Ahí tenemos nuestra marca exclusiva Grequi, que es un producto de alta calidad
que ofrecemos a los mejores precios. Más de 60 años tenemos en el mercado, lo que nos certifica como los mejores. Estamos en la carrera 19, esquina de la calle 44, Suspensiones Balcania. Nos puede seguir en nuestras redes sociales, @suspensiones.balcania. En el Centro de Especialidad Médica Divina Pastora tenemos un grupo de médicos egresados de la mejor universidad en todas las especialidades, prestos y dispuestos a resolver su problema de salud, la consulta, el diagnóstico, el examen, el tratamiento, hasta la intervención quirúrgica en diferentes especialidades. Por cierto, tenemos foniatría con la doctora Elsa Álvarez, que nos acompaña, está allí también en el Centro de Especialidades Médica Divina Pastora. Hay traumatología y cirugía ortopédica, ahí tenemos internista reumatólogo, tenemos urólogo, dermatólogo, cardiólogo, pediatra, ginecobstetra, medicina interna, medicina familiar, todos los especialistas al servicio de su salud en la carrera 19, esquina de la calle 17, en el edificio Fiesta Local 1. Debe llamarnos porque es previa cita. Ahí tenemos otorrinolaringólogo, nutricionista, neurólogo, neuropediatra, neurocirujano, pediatra, todos los profesionales de la salud para resolver su problema de salud. Carrera 19 con calle 17, a media cuadra de la avenida Vargas. Debe llamarnos porque es previa cita, 0414-572-8496, para resolver su problema de salud. Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora. Y en el mes rosa, que lo continuamos en noviembre, porque no solo un mes hace falta para prevenir el cáncer de mama, tenemos la consulta, el examen mamario, el eco transvaginal, la citología y de regalo la colposcopia a un precio también de regalo. Llámenos al 0414-572-8496 para que reserve su cita y pueda resolver su problema de salud en el Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora. En Novi Group tenemos su mejor alternativa para comprar, todo en un solo lugar, mercancía escogida y a los mejores precios, víveres, charcuterías, lácteos, carnicería, pescadería, fruver, todo eso en nuestro supermarket. Tenemos un bodegón con las bebidas de su preferencia. También somos Novi Ferretería, herramientas, lámparas, pinturas y mucho más, artículos para el hogar, plasmas, equipos de sonido, lácteos, celulares, neveras, colchones, panadería y pastelería, lunchería, un restaurante gourmet con unos platos exquisitos de la cocina nacional e internacional, con estacionamiento propio y vigilancia privada de la avenida Las Industrias, entre avenida Andrés Eloy Blanco y avenida La Salle, diagonal a la aduana de Barquisimeto. Está su mejor alternativa para comprar, Novi Group. En la Casa del Perfume de Venezuela le vamos a hacer el perfume que usted tanto anda buscando, con el olor del perfume original que a usted le gusta, sea de casa de diseñador, importado de la línea árabe, cualquier perfume se lo preparamos allí, o sea, aceites esenciales que duran en el cuerpo entre 20 y 24 horas para que donde usted llegue impacte con su presencia, traiga la mirada con esa fragancia que le va a durar en el cuerpo de 20 a 24 horas. Ahí tenemos nuestros especialistas que le van a asesorar y le van a preparar el perfume que usted les diga. Estamos en la avenida 20 con calle 25, nos puede seguir en nuestra redes sociales, @la Casa del Perfume BZLA. Con nuestros anunciantes avanzamos en la entrevista. La doctora Elsa Álvarez, que es foniatra, nos acompaña. Es una especialidad que a veces es poco conocida, pero que tiene una gran importancia, porque sin duda alguna que a veces uno habla del lenguaje, a veces uno habla de la comunicación y no sabe que el sentido del lenguaje y de la comunicación es precisamente la palabra, es el sonido que emitimos con nuestras cuerdas vocales, y es ese sonido que permite que nosotros podamos comunicarnos. Pero a veces no tenemos el cuidado con el órgano que permite la comunicación, que precisamente son nuestras cuerdas vocales. Y la foniatría se encarga de enseñarnos cómo cuidar esas cuerdas vocales, pero también a veces cuando no tenemos el cuidado debido, desarrollamos una serie de padecimientos que afectan el sonido de nuestra voz, que hay gente que queda incluso sin voz, que hay gente que incluso al nacer tiene problemas de comunicación porque a lo mejor no se desarrollan los órganos como corresponde, y todo eso lo trata la foniatría. Y a veces uno va al médico y uno no sabe que existen especialistas en esta área que permiten que sean abordados este tipo de situaciones. Vamos a iniciar, doctora, y gracias por venir al programa, un placer tenerla aquí. Placer. Vamos a iniciar hablando de la foniatría, que incluso es una especialidad que se cursa en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, que está desde el año 1980 en el Hospital Central Antonio María Pineda, y que en Lara es un estado de referencia en esta especialidad. ¿De qué trata la foniatría? ¿Qué especialistas hay en el área de foniatría? Doctor, buenos días. Doctora, buenos días y bienvenido. Buenos días a usted y a toda la audiencia. Bueno, la especialidad de foniatría es una especialidad muy amplia, que empezamos evaluando desde inclusive en el útero, la audición, o sea,
sabemos Desde cuando el un útero. niño tiene audición en el útero haciendo un ecosonograma transuterino y si se le pasa un estímulo sonoro y si el niño responde a ese estímulo, quiere decir que la cóclea está funcionando, ¿ok? Ya nosotros vamos con un buen paso por ahí para determinar si el niño tiene audición o no. Luego del nacimiento tenemos también una serie de estudios que se le deben hacer a todo niño que nazca en una institución, bien sea pública o privada, se le hacen las emisiones autoacústicas para determinar si ese niño tiene una buena función coclear. Luego, a los 6 meses se le hace los potenciales evocados auditivo tallo cerebral para ver la indemnidad del nervio auditivo. Y luego nosotros con eso llevamos una buena información para ver si ese niño va a desarrollar o no lenguaje y detectar a tiempo cualquier problema en el transcurso de la vida que pueda tener ese niño que no logre desarrollar el lenguaje. O sea, doctora, que desde el vientre de la madre se puede detectar cuando un niño puede venir con problemas de lenguaje. Problemas de audición. De audición porque, y de lenguaje. Ajá, porque si no escucha, claro, no desarrollas el habla y no vas a desarrollar lenguaje. Entonces, es muy importante para la comunicación tener un desarrollo adecuado del lenguaje, porque hay que tomar en cuenta muchas cosas, saber cuando un niño no logra desarrollar el lenguaje, porque tiene sus etapas. Los primeros años de vida, por ejemplo, el primer año el niño balbucea, angó. A los 6 meses el silabeo, la, pa, las primeras palabras. Ya cuando llega a los 2, 3 años de vida, viene la estructuración de la oración. Eso lleva su secuencia. Ajá. Entonces, esa secuencia tenemos que estar muy pendiente de eso. Porque si en alguna de esas fases uno ve que el niño no está desarrollando un lenguaje adecuado, hay que tomar los correctivos necesarios, porque si nosotros no tomamos correctivos necesarios, ese niño probablemente va a tener problemas escolares, no va a tener un rendimiento adecuado y ahí entonces uno está entrando como tarde. Entonces ya, claro. Entonces si tú le haces el correctivo necesario a ese niño en la etapa que le corresponde, el niño no va a tener problemas de trastornos de aprendizaje y va a lograr una escolaridad adecuada. Doctora, ya vamos a hablar de los niños y también de los adultos, porque nosotros también tenemos algunos padecimientos con la voz que vamos a hablar, pero la foniatría, ¿cómo llegó a la universidad? ¿Cómo se creó aquí? ¿Cómo se desarrolló la especialidad? ¿Y cómo Lara ha sido una referencia en foniatría a nivel nacional? Aquí llegó la foniatría porque la doctora Beila Pire de Bastida, ella hizo el posgrado, ella es pediatra, hizo el posgrado en México, luego de México fue a hacer una especialidad en otoneurología. Ella llega a Venezuela y crea el servicio de foniatría en el año 1980. Ella estuvo sola hasta el 1994 cuando funda, ella es la creadora del posgrado de foniatría. Y en 1994 fue donde se creó la primera cohorte de especialidad de foniatría en la universidad. No es una residencia asistencial, es una residencia universitaria. Y desde ese año hasta los momentos todavía está ese posgrado. ¿Y hay residentes universitarios en todos los estados del país o no? No, en Lara. No. En Lara, en Caracas, que también hay, y en Puerto La Cruz, pero ellos fueron después. Bueno, Caracas sí estaba antes, pero Caracas fue una residencia asistencial. La universitaria nació aquí en Lara. Solamente, ¿qué otras especialidades? Porque, por ejemplo, yo sé de docentes que tienen problemas con la voz, gente que fuerza la voz. ¿Hay alguna terapia que le permita a uno modular la voz de manera de conservar, sobre todo nosotros que hablamos, los locutores, o digamos así, qué tipo de problemas consultan ustedes? ¿Por qué va la gente a la consulta de foniatría? Ya hablábamos de los niños que tienen problemas con el lenguaje, que de repente pueden tener problemas con la audición,
Pero frecuentemente los adultos, ¿por qué vamos al foniatra? Empezamos por los adolescentes, Ajá. por los cambios de tonalidad. Cuando Cuando el viene el adolescente, el desarrollo. desarrollo del el De la desarrollo voz. de la voz con la pubertad. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que los repliegues vocales se modifican y viene la bitonalidad, el gallo. Ajá, El cuando se le que sale el los gallo al niño o a Entonces, uno. nosotros le decimos a las mamás, porque se preocupan, que ese es un paso normal, ¿verdad? El problema está es cuando no saben usar su voz, que utilizan de forma no coordinada el tomar el aire y usar ese aire para poder proyectar y tener un tono adecuado de la voz. Cuando no se hacen buenas respiraciones y buenas proyecciones en un tono que le corresponde, entonces los repliegues vocales empiezan a maltratarse. Una de las cosas con la cual se maltrata es que empezamos a carraspear porque hay tensión. Entonces, al carraspear, chocan los repliegues vocales y se forman como callos, así como cuando uno se golpea. Se forman los callos y esos callos hay que mandarlos a terapia de voz, porque si siguen creciendo se van a transformar en unos quistes y van a terminar en un quirófano. O sea que para hablar bien y preservar los repliegues vocales, como dice usted, hay que utilizar la respiración. Una buena coordinación fonorrespiratoria. ¿Cómo debemos respirar para hablar bien, doctor? Uno debe tomar aire por la nariz, porque por eso tenemos las fosas nasales, tomar aire no solamente para respirar, sino para llenar los pulmones y que el diafragma pueda proyectarse con buena cantidad de aire y tener una voz de calidad. Y expulsar por la boca. Claro, uno habla, porque la voz es una cosa y el habla es otra. La voz es el sonido que emiten los repliegues vocales y la palabra es la articulación de los órganos fonoarticulatorios que me permiten comunicarme con las personas. Entonces, cuando se alteran las cualidades de la voz, que se tornan una voz ronca o una voz metálica, entonces son alteraciones de las cualidades de la voz. Y entonces que nosotros nos apoyamos en unas personas que son los terapistas de voz, que son los que nos dan el toque final para que esas alteraciones que tengan los repliegues vocales se logren rehabilitar. ¿Cuándo se pueden rehabilitar? Cuando no se pueden rehabilitar, van a quirófano, porque hay otras patologías que son, por ejemplo, el edema de Reinker, que es cuando las personas son fumadoras, que se forman como unas ampollas en los repliegues vocales que se llenan de líquido, y eso es quirúrgico. El otorrino tiene que drenar eso. Y el cáncer laringio. El cáncer laringio sí tiene que estadiarse y tiene que ir para un oncólogo, de manera que el oncólogo lo estadie, y si se puede conservar los repliegues vocales con quimioterapia o radioterapia, se realizará. Pero si es un cáncer laringio muy avanzado, ya sí hay que hacer o hemilaringectomía o quitar la laringe completa, y el paciente queda hablando, que también ahí entra la terapista con el esófago, traga aire y emite la voz con esófago. Claro. Estamos compartiendo con la doctora Elsa Álvarez, ella es foniatra y nos está hablando de algunos de los padecimientos que tenemos a través de las cuerdas vocales o a través de los repliegues vocales, como ella le dice, de la voz. Ahora, ¿cómo se llega hasta esto, hasta estas enfermedades como un cáncer, como de repente alguna afectación que tenga que ser objeto de alguna intervención quirúrgica? Yo me imagino que uno tendrá, digamos, algunas manifestaciones, algún problema que se va presentando y que uno debe acudir lo más pronto posible a un especialista para evitar que eso se transforme en un problema de cáncer, en alguna malformación allí que requiera, bueno, de alguna intervención quirúrgica. ¿Qué es lo que nos debemos nosotros tener presente para estar alerta y no llegar hasta esos extremos? Bueno, primero que todo, las cualidades de la voz cambian. O sea, ya no tienes la misma voz que tú tenías,
tiendes a cansarte porque de repente quedan los repliegues abiertos y tiendes también muchas veces a ahogarte. El agua pasa directica porque no logra cerrar el repliegue vocal, queda abierto. ¿Okay? Entonces eso te llama a la atención. Yo tengo que acudir al médico. A veces se niegan a que tienen alguna patología o les da miedo tener un diagnóstico malo y no van al médico la forma como deberían ir, o sea, controlarse cada cierto tiempo y hacerse el diagnóstico temprano para poder hacer los correctivos, como en todas las patologías. Como en todas las patologías, uno tiene que hacer prevención, ¿ok? Y previniendo, evitamos llegar a un quirófano, evitamos las quimioterapias, evitamos la radioterapia, y es el temor. Yo creo que es el temor de las personas, sobre todo en las personas fumadoras, en los cantantes y en ustedes los locutores, que tienen miedo de acudir y que le digan tengo una lesión y que vaya a ir a quirófano y quede una cicatriz. Pero si se va a tiempo y se hace una intervención quirúrgica, tenemos la terapia de voz, y si no es muy extensa, pues tiene muy buen pronóstico. Aquí, bueno, la gente está haciendo distintas preguntas. Una de esas preguntas que nos hace la gente es que si se trabaja en un ambiente con mucho ruido y la gente tiene que forzar para poder hablar las cuerdas vocales, ¿hay riesgo de contraer alguna de estas enfermedades? Bueno, para eso tenemos los micrófonos y los amplificadores. Y sobre todo esa pregunta la hacen los docentes. Si uno está en un aula y tú tienes o tomas aire adecuadamente, no necesitas gritar, lo que necesitas es proyectar adecuadamente la voz para que escuchen los niños. Entonces, tratar de mantener a los niños tranquilos, y si no, bueno, ahorita puedes llegarle a cada alumno y hablar con el alumno, porque hay muchas aulas que no tienen tantos niños. Y ya en los adolescentes ya uno logra controlarlos, que por favor hacer silencio y tratar de proyectar la voz sin gritar. Eso se puede hacer. Y cuando hay un ambiente de repente donde hay mucho ruido, una fábrica o de repente alguna, bueno, dice la gente que en el ambiente hay mucho ruido y la gente tiene que levantar la voz, hay riesgo, hay que acudir al foniatra. Claro que sí hay riesgo si no se sabe usar la voz y viven gritando, eso puede producir lesiones. Y aparte de que si uno se encuentra en un ambiente ruidoso y no te proteges, también te va a producir lesiones a nivel de los oídos, producen trauma acústico. Y los traumas acústicos llevan a pérdidas auditivas. Y las pérdidas auditivas tiendes a hablar alto porque no te escuchas, no hay el feedback. ¿Cada cuánto tiempo, doctora, debería uno acudir a un foniatra o en qué condiciones? Porque yo me imagino que si yo nunca se me presenta un problema en la voz, a lo mejor lo tengo y no estoy consciente y no acudo al especialista. Bueno, nosotros deberíamos hacernos estudios audiológicos, por lo menos una audiometría tonal anual, o tener una audiometría tonal para saber en cualquier momento de la vida que se nos presente un problema, pero yo no tenía ese problema, porque cuando nos llegan a nosotros con problemas auditivos, uno no sabe si eso lo tenía antes, una pérdida superficial, y fue avanzando y nos llegó a nosotros ya con una pérdida moderada o severa, y esas pérdidas moderadas o severas tiende uno a alzar la voz para poderse escuchar, y ahí se lesionan las repliegues vocales. Claro. Entonces tienes que tener un chequeo por lo menos anual. ¿Cuáles son los padecimientos más frecuentes que tienen los docentes? Preguntan algunos docentes. Los nódulos vocales, los pólipos, a veces llegan hasta quiste, y si son fumadores, edema de Raynaud. El docente que fume, y sobre todo la mujer que fume y tienda a tener una voz masculina, porque se le transforma totalmente en una voz ronca, esa paciente lo más seguro es que tenga un edema de Raynaud. Y preguntan también los cantantes que hacen mucho esfuerzo con la voz para llegar a algunos tonos. ¿Hay algunas terapias, hay algunos tratamientos? Sí,
hay la terapia de voz. La terapia de voz, sobre todo aquí, la licenciada Cori Isabel es una de las personas que maneja mucho la parte de canto. Y ahí se hacen las terapias. Hay personas que preguntan también que sufren de sinusitis, que tienen problemas para hablar, que hablan de forma gangosa. ¿Hay algún tratamiento para eso? Sí, pero eso sí es con el otorrino. Con el otorrino, Claro. Trata la parte de sinusitis para... Eso no es tanto gangosa, sino que se pone la voz como hiponasal, porque se encajona. Entonces, el otorrino se encarga de tratar médicamente las cavidades de resonancia, pues que no tengan mucha secreción, para que el paciente se proyecte bien la voz. Mateo, preguntarle a la doctora si hay algunos ejercicios que podamos hacer nosotros los cantantes para mejorar el desempeño de la voz. ¿Hay algunos ejercicios? Con la terapista es la que se encarga. Es la que se encarga de eso. Sobre todo la respiración y la proyección de la voz, posicionar bien la voz en la frecuencia que le corresponde. Fui fumador por muchos años y casi pierdo la voz, la he ido recuperando poco a poco. ¿Puedo volver a tener la voz que tenía antes? Lo que hay es que ver con una videolaringoscopia si él tiene edema de Renker. Sí. Si tiene edema de Renker, hay que drenar ese líquido. Ese líquido que tiene ahí, que es el que le impide, aquí dice, mi hijo tiene problemas para escuchar y para hablar. Ha comenzado a escuchar, pero le cuesta hablar. ¿Se puede recuperar? Sí, todo se puede recuperar, pero depende qué edad tenga el hijo. O sea, porque acuérdense que el desarrollo del lenguaje y el desarrollo de la palabra va acorde a la edad. Entonces tenemos que ver en qué momento ese niño empezó a tener problemas de lenguaje o si lo tuvo y lo perdió, que eso lo podemos ver mucho en los autistas, que ellos van teniendo un desarrollo normal y de repente pierden el desarrollo del lenguaje. Preguntan aquí, ¿cómo se llega a un extremo de tener cáncer en la garganta que afecte las cuerdas vocales? Eso ya se nota en el tono de la voz, eso se modifica todo, las cualidades de la voz se transforman totalmente. Preguntan, ¿qué pasa también cuando hay tartamudez, cuando la gente no puede hablar bien? Ese es el bloqueo, eso sí es con terapia, hay que hacerles una serie de evaluaciones, electroencefalograma, evaluar al niño en el momento que apareció la tartamudez, porque al principio, como no tienen casi lenguaje, tienden a tartamudear. El problema es que lo hagan muy frecuente después de los 6 años, que empiecen o se peguen. Ahí hay que tratarlo. Doctora, fui perdiendo la voz y no la he podido recuperar. Hasta ahora nadie ha sabido qué es lo que tengo. Bueno, ¿usted dónde ve, doctora? ¿Cuál es la consulta para que la persona vaya y de repente puede ser que usted sí le diga qué es lo que pueda tener? ¿Dónde ve usted, doctora? Yo trabajo en el Divina Pastora, en la clínica ONG y en la Torre Delta. En esos 3 sitios. Y bueno, previa cita, ¿hay algún número telefónico donde la gente la pueda llamar? Sí, 0424-501-9561, el 0424-571-8692 y el del Divina Pastora. El del Centro de Especialidad Divina Pastora, que es 0414-572-8496. La doctora es especialista también de el Divina Pastora. ¿Cómo se llega a la parálisis vocal? Bueno, una de las causas es cuando hacen tiroidectomía, que quitan la tiroides, si está muy grande o si hay un cáncer laringio. ¿Por qué? Porque por más que el cirujano quiera quitar la tiroide, ella enrolla al nervio laringio y puede seccionarse o puede elongarse dependiendo de cuán comprometido esté ese nervio en el tejido tiroideo. Por ahí usted nos mandaba unas imágenes que aparece la parte de las cuerdas vocales. Yo le voy a pedir a nuestro director que la ponga por allí para que vea la gente cómo se ve la parte interna cuando se hace algún examen de este tipo y cómo, por ejemplo, cuando está inflamada, producto de tantas cosas. Mientras tanto, la gente también pregunta, ahí está,
Fíjense las imágenes que la doctora nos envió, que es parte también de esos diagnósticos. ¿Esos diagnósticos lo hacen cómo, doctora? ¿Cómo llegan a esas imágenes? Una es por la nariz, que es el nasofibrolaringoscopio, Ajá. y la otra es la videolaringoscopia. Esa es una videolaringoscopia donde vemos muy bien cómo están los repliegues vocales, los aritenoides, y cuando está abierta, lo que vemos en la entrada, esa es la tráquea. Aquí dice una señora, mi papá fumó mucho y ahora casi no se le escucha lo que habla. ¿Eso es efecto del cigarrillo? Puede tener un edema. Puede tener un edema. Aquí nos dicen que bueno, que a los niños que bueno que se les puede detectar desde el vientre cuando tienen problemas auditivos. Dice que hay muchos padres que no reconocen los problemas auditivos de sus hijos y los problemas del lenguaje los llevan tarde a las terapias del lenguaje. Eso es un problema. Eso es muy común. Sí. Y es importante que la gente pueda reconocer que el hijo tiene algún inconveniente para hablar, para poder llevarlo a tiempo a un especialista y que le hagan las terapias, porque la mayoría puede recuperarse. Sí. Eso hay que decirlo también. Es muy importante que la gente sepa que este tipo de profesionales atiende, tanto en el área de la foniatría como las terapias, pueden hacer que la gente se recupere. Aquí nos dice a qué se debe que un niño de 9 años no pueda pronunciar bien las palabras. A veces pronuncian las R así como R, o tienen algún problema, se les pega. Hay gente que dice, no, tienen los platinos pegados. O sea, no sé si eso sea, pero ¿a qué se debe? Preguntan. Bueno, eso se debe a que le enseñaron el punto y modo de articulación de ese fonema en forma incorrecta, o que alguno de los órganos fonoarticulatorios tiene algún problema. Por ejemplo, la R, tenemos que tener el frenillo lingual adecuado, pero si lo tenemos corto, ¿cómo logramos articular la R? Por ejemplo, porque ella es alta, Claro. no logra porque el frenillo es corto. Entonces ahí hay que tomar medidas, ya con el cirujano, el otorrino, corta un poquito el frenillo lingual. Aquí preguntan si a los cantantes les sirve tomar bebidas fuertes para la voz, porque siempre vemos a los cantantes que se echan unas copitas antes de iniciar su actividad. Sí, dice para calentar los Sí, repliegues vocales. Sí, Ellos, se siente bien así, pero lo ideal hacer son los ejercicios de proyecciones. claro. ¿Hay algunos ejercicios, doctora, que la gente puede hacer en su casa para mejorar, digamos, la proyección de la voz, tener el tono adecuado? Eso lo ideal es que lo haga el especialista, porque a veces claro. lo podemos hacer mal. Claro, ¿Okay? o sea, es preferible que vayan a una consulta y que el especialista le diga cuáles son los ejercicios. Dice que es importante la respiración, claro, es muy importante la respiración para poder... Pero es que a veces respiramos y no sabemos respirar. Hacemos las respiraciones aspiradas, no usamos las fosas nasales, sino que en vez de usar las fosas nasales hacemos... ¿Y qué hace eso? Reseca la laringe. Entonces, la laringe tiene que estar humedecida para que el choque de la laringe esté como lubricada y no se formen esas lesiones que son los nódulos. Pregúntale a la doctora si los que roncan mucho tienen afectaciones en las cuerdas vocales. Mi esposo ronca mucho, yo le digo que ha ido perdiendo la voz, que tiene problemas con la voz y él no me cree. Sí. Claro, yo me imagino que Por si la tú resequedad. roncas y tienes la boca abierta, te entrará más aire en las cuerdas Y se vocales. resecan. Te resecan las cuerdas vocales. Así que los que roncan están expuestos también. Aquí nos señalan también que deberían dar alguna de estas consultas a los docentes que siempre tienen problemas con sus cuerdas vocales porque tienen que alzar la voz y dirigir salones de más de 30 alumnos, además del bajo salario. Bueno, aquí ya le metieron el bajo salario de los docentes, que también es una problemática socioeconómica de los docentes, y ellos están pidiendo también algún apoyo. Muchos docentes a veces se retiran y pierden la voz. Sí, es que no saben proyectar la voz también, y son unas aulas que no están como en condiciones Claro. para proyectar a esa cantidad de niños y no gritar. No, y no hay acústica en esos salones. Esa es la palabra, no hay acústica en los salones. Pero sí se hacen evaluaciones foniátricas. Antes nosotros hacíamos anualmente evaluaciones foniátricas a los docentes y evaluábamos las cualidades de la voz, la proyección, la audición,
porque si un docente tiene problemas de audición, se escucha mal y alza más la voz. Claro. Entonces hay más choque en los repliegues vocales y se producen alteraciones en los repliegues vocales, nódulos, pólipos, y eso trae como consecuencia que el docente tienda a tener un reposo, a salir de reposo, y trae muchas consecuencias tanto a personal como también a la parte del ministerio. Claro. Doctora, llegamos al final del programa. ¿Qué mensaje nos puede dejar para concluir después de haber hablado de la especialidad, después de haber hablado de los riesgos que tenemos y para que la gente que está sintonizando el programa sepa cómo cuidarse y cómo cuidar la voz, que es lo que nos permite a nosotros comunicarnos, es uno de los órganos principales en el proceso de la comunicación? Bueno, nosotros debemos cuidarnos la voz, la audición, detectar a tiempo las patologías que si no escuchamos bien vamos a tender a alzar la voz. Acude al médico, bien sea al otorrino, para que se canalicen las patologías y detectar a tiempo una patología tiene solución. El problema son las consecuencias cuando uno no detecta a tiempo las patologías que nosotros podemos tener. Claro. Y para detectarlas a tiempo hay que ir al especialista, como la doctora Elsa Álvarez, que es foniatra, que nos acompañó hoy en el programa de Ideas para Vivir, que tenemos los jueves, gracias al doctor Armando Sánchez Contreras, que siempre nos pone en contacto con estos profesionales de la salud, que son, bueno, de gran talla y que nos dejan una gran enseñanza, nos dejan una gran información. Y gracias también, señor director, para despedir al Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora. Vamos a iniciar por allí con nuestro anunciante, donde la doctora Elsa Álvarez es foniatra en el Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora. Usted puede conseguir, además de la doctora Elsa Álvarez como foniatra, una cantidad de especialistas en distintas áreas de la salud que le van a hacer el examen, el diagnóstico, el tratamiento, la consulta y hasta la intervención quirúrgica. Ahí está la doctora Elsa Álvarez, que es foniatra, está la doctora Iraibí Rodríguez, que es traumatología y cirugía ortopédica, está también la doctora Yelixa Finol, que es reumatólogo, hay medicina interna, familiar, pediatría, urología, cardiología, dermatología, está la otorrinolaringólogo. La doctora también en otorrinolaringología es la doctora Neymar Arroyo, el licenciado Atahualpa Mejía, que es nutricionista, está la neurólogo, el neurocirujano, el neuropediatra, una plantilla de ginecostetras de primera, todos estos profesionales al servicio de su salud en el Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora. Estamos en la carrera 19, esquina de la calle 17, en el edificio Fiesta Local 1, encima de un reconocido bodegón. Ahí está, a media cuadra de la avenida Vargas. Debe llamarnos, es previa cita, 0414-572-8496, para que usted se comunique con el Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora, y recordarle que estamos en el mes rosa. Ahí está la promoción especial, consulta, examen mamario, eco transvaginal, citología, y de regalo la colposcopia, 0414-572-8496, Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora. En suspensiones Balcaña, todo lo que busque para el tren delantero de su vehículo, amortiguadores, suspensiones, espirales, ballestas, punta de eje, punta de trípode, buje, disco, hasta baterías tenemos allí con todas las marcas del mercado, Monroe, Gabriel, Rancho Moc, la que usted busque, pero tenemos a Grequi, que es nuestra marca exclusiva, productos de alta calidad a los mejores precios. Tenemos la mejor atención, los mejores precios, la garantía del repuesto que se está llevando. Más de 60 años tiene la familia Bessi ofreciendo servicio y un amplio stock de repuesto ahí en Suspensiones Balcaña, carrera 19, esquina de la calle 44. Nos puede seguir en nuestras redes sociales, @suspensiones.balcaña. En Novi Group tenemos su mejor alternativa para comprar, todo está en un solo lugar, mercancía escogida y de los mejores precios de nuestro supermercado, víveres, charcuterías, lácteos, carnicería, pescadería, fruver, un bodegón con la bebida de su preferencia. También somos Novi Ferretería, herramientas, lámparas, pinturas y mucho más, artículos para el hogar, las mejores marcas en plasma, equipos de sonido, lácteos, celulares, neveras, colchones, línea blanca, línea marrón. Somos panadería, pastelería, lunchería, un restaurante gourmet con unos platos exquisitos de la cocina nacional e internacional. Ahí tenemos también todo lo que busquen: seguridad, tranquilidad, estacionamiento, vigilancia privada. En la avenida Las Industrias, entre Avenida La Salle y Avenida Andrés Eloy Blanco, diagonal a la aduana de Barquisimeto, está su mejor alternativa para comprar, Novi Group.
En la Casa del Perfume de Venezuela no solamente le vamos a hacer el perfume que usted tanto anda buscando, con el olor del perfume original que a usted le gusta, a base de aceites esenciales que duran en el cuerpo de 20 a 24 horas, sino que también le vamos a ofrecer la posibilidad de que usted sea su propio jefe, tenga su emprendimiento, sea distribuidor de nuestras fragancias. Con una inversión mínima de $30 puede duplicarla y triplicarla y ser parte de la familia de la Casa del Perfume de Venezuela. Visítenos, estamos en la avenida 20 con calle 25 y síganos en nuestras redes sociales @la Casa del Perfume BZLA. Llegamos al final por el día de hoy en Latina Contigo, reposición de la entrevista a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche. Feliz y bendecido jueves para todos, despedimos del mes de octubre, mañana iniciamos el mes de noviembre y los esperamos a partir de las 6 de la mañana para seguir compartiendo con ustedes en Latina Contigo. Feliz y bendecido jueves para todos.